Dice la palabra de nuestro Señor allí en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Muy bienvenidos, hermanos y amigos. Gracias a Dios, a nuestro Creador, estamos aquí con ustedes una vez más, citando las Escrituras de nuestro Dios para el crecimiento espiritual de todos los hermanos y nuestros amigos también. Aquí estamos, como siempre, con ese buen deseo de compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Bendiciones, y tenemos aquí siempre al hermano Nectalí que nos acompaña para compartir esta palabra. Es un gusto siempre estar aquí dirigiéndonos a nuestros amigos y hermanos, siempre agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de estar aquí en esta radio, pero también agradecidos con nuestros hermanos y amigos, hermano Jaime, porque sabemos de que siempre están pendientes del programa, y eso nos alegra mucho porque nos motiva a seguir adelante con el programa. Amén, hermano. Qué bueno, amigos. Tenemos el número de teléfono celular, porque siempre el teléfono acá en cabina no funciona, pero queremos decirle a nuestros amigos que tenemos a su disposición nuestro número celular, el 7908-7940. Puede llamarnos si usted quiere o enviar su mensajito como usted guste. Aquí nos la arreglaremos nosotros para que la llamada pues se haga efectiva y sea atendida. Por el momento, vuelvo y repito el número, 7908-7940. Muy bien, seamos bienvenidos a nuestro estudio. El estudio que tenemos en mención está basado allí en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, 6 y 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Amén. Hermano, hemos estado meditando en estos puntos y ya hemos hablado bastante sobre lo que es estos puntos acerca de la piedad, el conocimiento, el dominio propio, ¿verdad? Y estamos ahorita en el punto ahí de el afecto, ¿o qué estamos tratando? Sí, estamos en la piedad. La piedad, ¿verdad? La piedad, sí. Muy bien. Así que, amigos, este es el estudio que estamos desarrollando y no hemos querido dejarlo a medio andar, ¿verdad? Así es. Por eso estamos tratando de darle conclusión a estos 3 grandes versículos de la Biblia que nos enseñan en la plenitud lo que el cristiano debe vivir y lograr alcanzar en su vida. Perfeccionar estas 7 cualidades que le ayudarán al cristiano a no caer jamás de la gracia de Cristo Jesús. Así es, y estábamos viendo, hermano Jaime, de que la palabra piedad pues significa devoción, ¿verdad? Santidad y reverencia. Amén. ¿Verdad? Porque es muy importante entender de qué estamos hablando, ¿verdad? Muchas veces entendemos o escuchamos las palabras, pero en sí el significado muchas veces lo ignoramos, y es muy importante que nuestros radioescuchas siempre todos podamos llegar a entender de qué estamos hablando, porque de eso se trata, no hablar solo por hablar, sino dar algo que se entienda. Amén, así es, hermano. Volvemos a afirmar, y es que tenemos que hacerlo. Tenemos que afirmar, amigos, hermanos, que cada una de estas importantísimas cualidades deben presentarse en una conversión verdadera. Hasta cierto punto deben estar en nuestra vida, deben estar en nosotros. Les hemos ya señalado, ¿verdad?, en estas lecciones que estamos estudiando, que si falta una de estas cualidades completamente, si no existe en ningún sentido una de ellas, pues las demás cualidades son de veras, amigos, afectadas, porque sí afecta a las demás cuando una de ellas falta, pero hay una relación íntima entre ellas. Cada una es dependiente, mejor dicho, de la otra. Así que, por tanto, ya hemos analizado que según los eruditos griegos, hermano, la palabra piedad, lo que estamos mencionando, ¿verdad? Eso significa devoción, santidad y reverencia. ¡Qué bueno! Dicen que es una palabra que se aplica al carácter y a la conducta de una persona. Así es, eso dice. Ya hemos analizado, buenos hermanos y amigos, hemos compartido con ustedes ya los ejemplos de la piedad en la Biblia, ¿verdad? Ejemplos como Noé, varón justo y era perfecto en su generación, que Dios lo menciona en Génesis 6. Hemos hablado ya de Job, el otro hombre ejemplar en la Biblia que tenemos allí lleno de mucha piedad. José, ni hablar también, José era un hombre perfecto en muchas cualidades buenas que Dios
lo menciona y creo que no por gusto están aquí en las Escrituras como ejemplo, ¿verdad? Así es. Génesis 39 le habla a usted de José. Tenemos a Zacarías y a Elizabeth, que era lo que estábamos mencionando, hermano Necta, el viernes pasado, el último programa que tuvimos con ustedes, amigos. Hablábamos del ejemplo de un matrimonio ejemplar que era Zacarías y Elizabeth, que eran padres de Juan el Bautista, ¿verdad? Y que fueron elegidos por tener esa buena cualidad de la piedad en Dios. Así es. ¿Verdad? Es muy bonito ahí ese ejemplo. Hasta ahí llegamos estudiando con ustedes, amigos, sobre estas personas que nos enseñan, nos han dado el ejemplo y que son realmente dignas de imitar del cristianismo de nuestra época. Por tanto, seguimos adelante en el estudio de este mensaje, añadir la piedad. Para hacer, ¿verdad?, su vocación y elección firme, necesita también hacer esto. Y es muy importante, hermano Jaime, de que esto tiene que añadirse simultáneamente. Es decir, no primeramente tiene que añadirse la virtud, después el conocimiento, después el dominio propio, después la paciencia, después la piedad, afecto fraternal y después el amor, sino que simultáneamente todos tienen que ir en un crecimiento junto, hermano Jaime. ¿Por qué? Porque es muy necesario. No vamos a crecer en el conocimiento si no crecemos en la virtud. Todo tiene que ir de una vez, poco a poco sí, pero todo parejito, ¿verdad? Es muy cierto, hermano. Tenemos aquí, hermano, un ejemplo más de otra persona que era piadosa. Se nos habla de aquella muchacha, ¿verdad? Aquella hermana en Cristo, que lo era para nosotros y lo era para los cristianos también de aquel tiempo. Hablamos de Tabita, hermano. Así es. Que pues es la misma Dorcas, ¿verdad? Que se menciona en Hechos capítulo 9, que me gustaría leer este pasaje en mi Biblia para que consideremos lo que nos dice la Escritura a nosotros. Pero ahí tiene usted un pasaje, hermano, como dice, y luego leemos los siguientes textos. Sí, dice en Hechos capítulo 9, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Y esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y dice ahí en el versículo 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la casa donde rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Amén. Estamos leyendo Hechos capítulo 9, amigos y hermanos, analizando aquí esta breve historia, este ejemplo también de una mujer que era muy piadosa y temerosa de Dios. Esta mujer, pues dice la Biblia que enfermó, ¿verdad? Le cayó una enfermedad y nos presenta la Biblia que era muy piadosa y temerosa de Dios, hacía buenas obras, dice este pasaje. Dice el versículo 37 de ese mismo capítulo 9, ¿verdad? Sí, sí. Y aconteció que en aquellos días, dice, enfermó y murió. Después de lavada, dice, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, dice, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Al parecer, hermano Necta, había mucho dolor por la muerte de esta hermana que vivía en este lugar, ¿verdad?, de Lida. Claro, hermano, si observamos allí, dice que los vestidos o las túnicas que ella hacía, no se los vendía. Pues dice el versículo 37, el 36, ¿verdad? Habla cómo era esta mujer de piadosa. Había entonces en Jope una discípula del Señor Jesucristo, hermano, llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, y esta abundaba en buenas obras. Entonces, esas túnicas que ellas enseñaban ya en el versículo 39, son los regalos de Tabita, ¿verdad? Amén. Son regalos que ella les hacía a ellos. ¿Quién no siente a una persona piadosa, hermano Jaime? Aquí se observa el ejemplo de cómo es una persona piadosa cuando muere. Se ve, se siente. Y cómo es el cristianismo realmente. Hablamos de la piedad. Nuestro tema es la piedad, ¿verdad? Que debemos añadir esa buena virtud en nuestras vidas, añadir la piedad. Y esta mujer dice que hacía buenas obras. Eso era la piedad, hermano. Sí, así es. La piedad es hacer buenas obras, pero dentro de Cristo Jesús. Porque ahí tenemos el otro ejemplo, aparte de Dorcas, tenemos el otro ejemplo de Cornelio, que estamos hablando de personas o personajes que... piadosos. Bueno, hablamos de una cristiana, Dorcas.
Luego Cornelio, él no era cristiano, pero tenía las mismas cualidades. Tenía las cualidades, aunque no lo era, no era cristiano, pero tenía esas cualidades de piedad. Hablando de esto, lea por favor, hermano, lo que dice la Escritura acerca de Cornelio para tener allí y unir a estos dos personajes en las Escrituras. ¿Cómo dice Hechos 10, versículo 2? Versículo 1 y 2. ¿Sí? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Imagínense, era piadoso y temeroso y oraba, dice, oraba y daba limosnas y compartía de lo que él tenía con los demás. Pero él era cristiano, hermano Necta. No. Habrán muchas personas en nuestro tiempo como Cornelio que tienen esta cualidad buena, porque podemos decir que hay muchas personas, hermano, no lo negamos, ¿verdad? Muchas hay muchas personas que son muy buenas hablando en el sentido, ¿verdad? Moral y espiritual, en lo moral, ¿verdad? Y en lo social también, ¿verdad? Así es. Entonces ellos tienen estas buenas cualidades, pero... ¿Y esto les sirve, hermano? Pues ese es el punto que queremos tocar. ¿Qué pasa con este Cornelio? Dios tomó en cuenta lo que él hacía y Dios vio a Cornelio, observó y consideró a Cornelio, pero Dios mismo le envió un mensaje. ¿Cómo dice el versículo 3? Pues dice el versículo 3 que un ángel del Señor le habló, ¿verdad? Sí, así es. Y le dijo, envía ahora hombres a Jope y haz venir a cierto curtidor, a Pedro, ¿verdad? Que tiene por sobrenombre Pedro, que es el que vivía allá. Y le dice, ve, hazlo venir. ¿Y qué dice? Pues, él te dirá lo que es necesario que hagas. Así es. Implica que Dios no lo consideraba salvo, perdonado, su hijo, aunque vio las buenas cualidades. Pero ¿lo perdonó Dios automáticamente por ser piadoso? Claro que no, ¿verdad? No, pues dice el versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y el versículo 4 dice, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este vive en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Este es el punto base, hermano. Así es. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Para qué, hermano? Bueno, porque Dios había visto la actitud de este hombre. El hombre era un hombre piadoso, daba limosnas, oraba a Dios siempre. Entonces, para Dios, alguien así vale mucho. Para Dios vale mucho una persona así. Claro, y trata a Dios de ayudarla, ¿verdad? No le va a dar la salvación automáticamente, como yo le preguntaba. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que hizo? Bueno, ponerle los medios. Y ya dependía de él. Ya dependía de Pedro. Ya no dependía de Dios. Le faltaba algo, hermano. Así es. Le faltaba la fe. La fe en Cristo Jesús. Y esa fe tiene que ser una fe obediente al Evangelio de Cristo. Sí, hermano, porque muchas veces una persona puede ser muy piadosa en lo moral, en lo material. Pero ¿qué cuando ya se le habla de Dios? Ese es muy importante. Es muy diferente. Ese es muy diferente. Los dos ámbitos son muy diferentes, los dos campos. Entonces, se ve, pues aquí tenemos un gran ejemplo de este hombre. Encontramos que él necesitaba la obediencia al Evangelio. Y si usted, mi amigo oyente, tiene la inquietud, puede leer todo el capítulo 10 del libro de los Hechos y se va a dar cuenta que cuando llegó Pedro a la casa de Cornelio, le predicó el apóstol Pedro el Evangelio de Cristo Jesús a Cornelio, a sus amigos y a toda su familia. Y dice la Escritura, al final del capítulo 10, si usted lee del 44 al 48, que este Cornelio se bautizó él con toda su familia y se convirtieron en cristianos. Así es. Ahora que ya es cristiano, es válido todas estas cualidades que él tenía, piadoso y temeroso de Dios y aquellas buenas obras, ¿verdad?, que hacía. En Cristo son buenas. Sin Cristo son buenas, pero nada más para esta vida, ¿verdad? Sí. Para esta vida nos beneficia a nosotros mismos y a nuestros beneficiarios, vecinos y amigos y familiares. Pero para entrar al reino de los cielos no nos funcionan. Pero necesitamos entonces, ¿qué? Pues ir a llamar a alguien o buscar a alguien que nos explique el Evangelio, que nos predique la palabra, el mensaje bíblico verdadero de salvación, y entonces yo me convierto en cristiano, usted se convierte en cristiano, amigo, y comienza a vivir
esa buena vida que tenía, esas buenas cualidades que tenía antes de ser cristiano. En este caso, Cornelio dice que se convirtió con toda su familia, ¿verdad? Sí. Pero es que dice el versículo 1 y 2 del capítulo 10, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios. ¿Con quién? Con su familia. Con toda su casa. No se esperaba menos de él, ¿verdad, hermano Jaime? Así es. Entonces sí se convirtieron al Señor. Solamente le faltaba eso, amigos. Porque el apóstol Pedro, recuerde que su tema es añadir a la fe estas cosas. Así es. Pero una persona no puede tener todas estas cosas sin tener fe. Si no ha empezado como empieza el versículo 5 de segunda de Pedro capítulo 1, ¿verdad? Sí, no puede. Necesita comenzar primero por la fe, ¿verdad? Sí. Creyendo, obedeciendo el evangelio, arrepintiéndose y bautizándose para el perdón de sus pecados. Porque eso es creer en la Biblia. Así. Ahora que él ya cree, ya tiene fe. Ahora esta fe que lo llevó a la obediencia va a añadir estas cosas. Entonces le va a funcionar para lo espiritual. De lo contrario, va a estar trabajando. Yo siempre he dicho, hermano Jaime, de que una persona piadosa, aunque no sea cristiana, Dios la bendice. En lo material, Dios la bendice y las personas también, toda la gente que lo rodea, lo ve con buenos ojos, por ser una persona piadosa, una persona muy, muy buena. Se lleva bien con la gente y Dios lo ve bien, pero en lo material, en lo físico. Pero lo espiritual sabemos de que ya es otro. Necesitan hacer algo más. Así es. Ahí tenemos, pues, hay mucho que hablar en cuanto a ese punto, ¿verdad? Así es. Pero tenemos allí, ¿verdad? Nuevamente lo que estábamos diciendo acerca de Dorcas, Sí. Tabita, aquella cristiana que había fallecido, había muerto, siendo una buena hermana, tenía buenas obras, era muy piadosa, y siendo cristiana, pues encontramos que es un buen ejemplo y que muchos la lloraron, la sintieron, porque una persona que ha vivido piadosamente, una persona que ha ayudado a muchas personas, que ha vivido para servir, ¿verdad? Una persona que ha glorificado a Dios y ha aprendido a vivir como cristiana, se siente cuando muere. Sí, es sí. un gran ser el que se pierde al morir cuando una persona piadosa se va de este mundo. Pues ella llorando, dice, llevaron a Pedro, le mandaron a hablar a Pedro, el apóstol, le dijeron, vea, que viniera a ver a Dorcas, que estaba ahí tendida, ¿verdad?, en un ataúd en medio de la sala. Sí. Y dice la escritura que llegó Pedro, y lo bueno es lo que dice el 40, hermano, Sí. para ya concluir este punto, que sacó Pedro, el apóstol, a todos, y se quedó él con el cadáver. Sí, así es. Y ese versículo 40 dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Así es. Volvió a la vida, hermano. Y dice la Biblia que él dándola a todos, ¿verdad?, la levantó, le dio la mano, y entonces dice, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Llamó a la iglesia, ¿verdad?, a los cristianos y a todos los que estaban ahí presentes. ¿Cuánto gozo o alegría sentiría toda esta gente, hermano Jaime, que estaba reviviendo? No cualquier persona, no una persona mala de esas que dicen, ay, que revivió fulano, ¿verdad? No, estaba reviviendo una persona muy, muy querida por el pueblo, ¿verdad? Y qué bonito, qué recompensa le dio Dios a esta muchacha. Qué bueno, hermano. Vea usted lo importante, la importancia que tiene de vivir piadosamente en esta vida. Esperamos ser resucitados también nosotros, ¿verdad? Sí, así es. En el día final, cuando Cristo venga, esperamos también la resurrección para vida eterna, los cristianos que hemos muerto piadosamente. Este es el mensaje aquí, hermano, la figura, que nosotros también resucitaremos para vida eterna en el día final, si vivimos piadosamente, como Dorcas y como Cornelio antes y después de ser cristianos. Qué bueno, ¿verdad? Así es. Tenemos, hermano, allí esta enseñanza muy buena, ¿verdad? Que, pues, al considerar estos ejemplos, vemos que la piedad es asunto de servir y adorar a Dios con una actitud de amor, respeto y reverencia. Esto es lo que vemos nosotros en estos ejemplos bíblicos. Pues nos corresponde añadir la piedad a nuestra fe nosotros también, desarrollándola y perfeccionándola siempre en nuestras vidas. Porque lo que Pablo requiere o lo que Pablo le recomendó a Timoteo, hermano, ¿Sí? ¿me puede por favor leer 1 Timoteo 4, versículo 7, lo que el apóstol Pablo requirió de Timoteo? Sí, dice ahí en 1 Timoteo 4, 6 y 7, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Amén, hermano.
Hay que ejercitarse para la piedad. Hay que esforzarnos en desarrollarla. Nos corresponde desarrollarla y perfeccionar nosotros siempre estas cualidades bíblicas en la vida de un cristiano. Sí, la manera de vivir como cristiano es presentada también, hermano, en la carta que Pablo escribe a Tito, sí, en el capítulo 2, 11 y 12. Sí, fíjate hermano Jaime, de que cuando Pablo habla aquí de ejercitarse, vemos entonces de que hay muchas personas que nacen con las cualidades de ser piadosos. Bueno, vemos el caso de Cornelio que estuvimos viendo, ¿verdad? Sí. Pero también vemos que Pablo dice, ejercítate. Significa, hermano, que hay ocasiones en que uno no tiene esas cualidades y que hay que trabajarlas. Hay que trabajar por esa área de la piedad, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo aquí en este caso Pablo. Y usted me decía, Tito. Sí, también. 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Piadosamente, dice. Esta es la manera de vivir como cristianos. Así es. Esto es lo que nos enseña el texto. Por supuesto, este es un mensaje para los ya convertidos en cristianos. Así es. A que tratemos la manera, luchemos por vivir una vida santa y piadosa delante de Dios, ¿verdad? Tratando de perfeccionar en nuestras vidas esas buenas cualidades presentadas por el apóstol Pedro en estas escrituras. Pero ¿sí? Es muy importante, hermano Jaime, de que los amigos no vayan a creer que el tema es para hermanos exclusivamente, porque aquí nos da la clave cómo nosotros o cómo ellos pueden llegar a tener las promesas que el apóstol dice en el versículo 4 o en el versículo 3, versículo 3 de segunda de Pedro capítulo 1, ¿verdad? Es muy importante que sepan de qué manera, esta es la intención, ¿verdad? Este es el punto que nosotros estamos desarrollando para que nuestros amigos sepan cómo pueden conducirse, ¿para qué? Para que puedan también ellos tener alcanzar esas promesas que no están exclusivamente para un grupo. No, aquí no hay acepción de personas que Dios dijo, bueno, a un grupo le voy a dar esto. No, es todos aquellos que logren estos requisitos, que puedan llegar a lograr añadir todo esto, claro, después de la fe. Pero, sí. Tenemos allí que es importante entonces que nuestros amigos también se involucren, ¿verdad? Y qué bueno es que ellos estén siguiendo la hilación o la continuación de estos estudios, porque así de alguna manera nuestros amigos oyentes que todavía no se han convertido en cristianos tengan un buen concepto ya claro de lo que es el cristianismo, para que ellos, cuando vengan a dar un paso para convertirse en cristianos, ellos ya traen información anticipada sobre la vida de un cristiano y las cualidades presentadas en estas escrituras. Yo creo, hermano Jaime, que este tema es muy importante, y sabiendo pues y entendiendo en qué mundo estamos viviendo. Estamos viviendo en un mundo donde cada quien salva su pellejo, como se dice, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde cada quien vive su vida, porque como vivimos en crisis, cada quien vive su mundo, cada quien vive su vida, y nos olvidamos muchas veces de la piedad, ¿verdad? Sí. Y sabiendo, y tenemos que entender que de la salvación depende de la piedad también, hermano Jaime. Así como todos los puntos que hemos visto y nos faltan por considerar, sabemos que la piedad es muy importante para la salvación, y reconozco que vivimos en un mundo donde se hace muy difícil, no imposible, sino que se hace muy difícil por el ambiente, la vida que estamos viviendo, pero no imposible, y es muy importante, ¿verdad? Es lo que podemos decir nosotros. No estamos diciendo en ningún momento que solo la piedad es importante en la vida de un cristiano, ¿no? Al contrario, lo que estamos confirmando desde un principio de este estudio es que las 7 cualidades presentadas en segunda de Pedro 1, del 5 o del 3 hasta el 11, usted puede leer, son perfectas y, ¿por qué no decirlos? Tienen que ir juntas a la par en nuestra vida de fe. Así es. No una parte de ellas. Porque si falta, entonces las demás no funcionan. No sirven, es incompleto entonces. Es un complemento. Las 7 cualidades es un complemento para ser un cristiano perfecto, es decir, un cristiano que esté realmente lleno y completo en Cristo Jesús. Y es que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, no dejó ningún punto, hermano Jaime, de que le faltara para que nos dijera qué es lo que tenemos que añadir, sino que los puso cabal, tal y en orden como el Espíritu le decía. Dice, hermano, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12, hermano, sí, que el apóstol Pedro allí, anticipando ya el fin del mundo, ¿verdad? Así es. Él anticipa el fin del mundo.
nos estimula, Él nos anima a vivir piadosamente. ¿Cómo dice ese pasaje? Sí, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Amén. Hermano, aquí tenemos un gran mensaje en esta escritura. Segunda de Pedro, capítulo 3, ¿verdad? Sí. Nos está enseñando por qué debemos aprender a vivir piadosamente. Siendo que todas estas cosas, dice, sí, eso dice, van a ser deshechas, destruidas, siendo que este mundo, hermano, amigo, va a terminar, el pasaje nos dice a nosotros, ¿cómo no debéis vosotros andar? Es decir, con más, ¿verdad?, interés, deberíamos de andar con temor, con reverencia, con mucha piedad. Eso dice el versículo que estamos leyendo. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar? Es vivir, sí, a conducirse en santa y piadosa manera de vivir. Eso dice el versículo. Pues, hermano, hay que aclarar aquí en forma de conclusión, ¿verdad? Porque no podemos terminar el estudio de la piedad ahora, pero podemos concluir con este pasaje de capítulo 3, segunda de Pedro. Queremos decirle, amigo, que cuando el apóstol Pedro habla del fin del mundo, el fin del planeta en sí, es totalmente literal el pasaje. Así es. Es un mensaje que lleva a que entendamos que está hablando del mundo o del planeta que actualmente tenemos. Por lo que dice del capítulo 3, leyendo, ¿verdad?, desde el versículo 5. Dice, estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Fíjese bien lo que nos dice el pasaje 5. Está hablando que estos ignoran voluntariamente. Bueno, habían muchas personas que decían, ¿dónde está la venida del Señor? ¿Dónde está la promesa de Cristo? Pues hasta la fecha no ha venido. Así es. Y el pasaje dice que estos ignoran voluntariamente. ¿Qué ignoran? Bueno, que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, en los que estamos ahora, mi amigo, que proviene del agua y por el agua subsisten. Luego, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Habla de la gente, los habitantes, ¿verdad?, del planeta en aquel tiempo, en el tiempo de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, tiempo presente, dice el apóstol Pedro, estos que tenemos nosotros, que vemos y palpamos, están reservados para, o por la misma palabra que los creó al principio, guardados para el fuego en el día del juicio final y de la perdición de los hombres impíos. Así que al decir el apóstol Pedro que habrá fin del mundo, en el versículo 10, que vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, pues se refiere realmente a este mundo, el que tenemos ahora, este planeta en sí. Considerando eso, hermano Jaime, ¿valdrá la pena añadir todo esto que el apóstol dice? Yo creo que este es el punto, hermano. Añadir un poco de reverencia, de piedad y temor, puesto que no somos eternos en esta vida. Así es. Nuestro cuerpo aquí no es eterno, este mundo aquí no es eterno. Y terminamos con ese pasaje, puesto que todas estas cosas, dice Pedro. ¿Cuáles estas cosas? Pues lo que dice el versículo 7, mi amigo, pero los cielos y la tierra que existen ahora, estos, versículo 11. ¿Sí? Las cosas que existen, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Amigo, hermano, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? Es una muy buena pregunta. Puede comenzar usted con su piedad, vivir santamente y piadosamente en Cristo Jesús. Si se arrepiente de sus pecados, confiesa su fe en Cristo Jesús, cree de corazón que Cristo es el Hijo de Dios y se bautiza, mi amigo, para el perdón de pecados. Y comienza usted una nueva era, un nuevo principio. Nace de nuevo del agua y del Espíritu, según Juan capítulo 3, versículo 5. Y entonces llega a formar parte